Hay una palabra que es clave dentro de toda la liturgia de hoy y es la palabra voluntad. En las tres lecturas, primera, Salmo y Evangelio, se nos repite. Y qué difícil es comprender el significado de esta palabra voluntad cuando vivirla y hacerla no es fácil, siempre nos va a costar. Pero miren lo particular que nos dice el Evangelio de San Marcos. ¿Quién es la familia de Jesús? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Y eso es lo primero que yo quisiera que nos preguntáramos en esta mañana. ¿Somos nosotros parte de la familia de Jesús? ¿Somos nosotros parte de ese grupo de hermanos de Jesús? Y fácilmente nosotros podríamos decir, sí, Padre, nosotros somos del grupo de la familia de Jesús porque venimos a la Eucaristía, porque celebramos todas las fiestas que la iglesia nos propone, porque hacemos las oraciones, los rosarios. Y yo simplemente tendría que decirte, ojo, no todo lo que brilla es oro. Y no necesariamente el hecho de que estés viniendo a la Eucaristía y estés haciendo tantas novenas y tantos rosarios significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Hoy entonces preguntémonos, ¿soy parte de esa familia de Jesús o aún me cuesta todavía ser parte de la familia de Jesús, de ese grupo de hermanos que lo estamos buscando? Y es que cuando hablamos de hacer la voluntad, la carta a los Hebreos nos va a proponer dos aspectos muy bonitos. Primero, nos va a decir una realidad que muchas veces nosotros utilizamos para salvar o para tranquilizarnos. ¿Cuál? Los sacrificios. Padre, es que yo hago muchos sacrificios. Padre, es que yo hago muchas obras. Padre, es que yo me quito lo mío para entregárselo a los demás. Y eso está bien que usted sea capaz de quitar cosas de su vida para entregarlo al otro. Pero la carta a los Hebreos nos está diciendo que Dios no quiere sacrificios, sino que lo que quiere es que hagamos su voluntad. Querido hermano, querida hermana, es muy lindo que usted y yo ayudemos al otro. Es muy importante que usted y yo hagamos lo que el Evangelio nos dice en algunos momentos. A los pobres siempre los tendréis. A los enfermos siempre los tendréis. A los necesitados siempre los tendréis. Y con ellos hay que demostrar amor, misericordia y entrega. Pero Jesús nos pide en esta mañana ser capaces de descubrir que a veces no es simplemente dar algo al necesitado, sino que es hacer la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Él nunca va a ser fácil. Hacer la voluntad de Dios siempre va a traer en algunos momentos muy fuertes lágrimas. La misma carta a los Hebreos nos va a decir: Cristo con lágrimas en los ojos, sufriendo, llorando, aprendió a obedecer. Si usted se pone a mirar su vida, hacer lo que Dios le pide, le va a traer dolor, sacrificios, sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no nos digamos mentiras, a veces nosotros somos muy tercos. Yo el primero. Muchas veces nosotros creemos que controlamos todo en la vida. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas como el Señor lo quiere. Muchas veces nosotros estamos pensando que Dios nos está mostrando por allá y Dios nos muestra que no es por allá sino por acá. Y usted lo que hace es irse más por allá y por allá y por allá porque yo todo lo controlo y lo domino. Y no es así. Segunda enseñanza entonces para este día. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad verdaderamente de descubrir cuál es su voluntad. La voluntad que hacerla hoy en día no es fácil y que de seguro nos va a hacer llorar, nos va a hacer derramar lágrimas, nos va a hacer soltar un montón de tristeza. Y ustedes podrían decirme: Padre, pero entonces ¿cómo nos habla usted de hacer la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios va a traer lágrimas y sufrimientos en algunos momentos? ¿No se supone que estar con Dios entonces es la felicidad de la vida? Y yo simplemente le tengo que decir a usted, querido hermano,
hacer la voluntad de Dios implica cruz, implica sufrimiento, implica renuncia. Y Dios nos está haciendo a nosotros o nos hace pasar por esos momentos para purificarnos. Así que si usted hoy está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios y tenés un caos en tu vida, tenés un caos en tu corazón, si estás sufriendo, si estás llorando, dale gracias a Dios porque te está empezando a purificar para luego hacerte plenamente feliz. Porque es que es hacia allá donde tiende la felicidad, la voluntad de Dios, a que seamos felices. Por eso yo siempre lo he dicho y se los voy a recordar, sobre todo a los hermanos de las 4 de la tarde que vienen a la misa de María Auxiliadora. Lo que estamos viviendo hoy, nunca lo vamos a entender hoy. Lo que usted está pasando hoy, usted no lo va a entender hoy. El dolor que usted está teniendo hoy en su vida, no lo va a entender hoy, sino que lo va a entender en 1, 2, 3 años y usted mismo se va a decir, ya comprendí porque el Señor permitió que yo viviera esto, porque me estaba preparando para esto. Querido hermano, querida hermana, y aunque la voluntad de Dios cueste, y aunque la voluntad de Dios a veces sintamos que nos está destrozando, y no porque Dios se goce con nuestro sufrimiento, se deleite viéndonos llorar, no, Dios no hace eso. Dios sí nos va dando lo que más nos conviene, solo que sufrimos y lloramos, porque nos cuesta saber que en definitiva no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios nos va dando y nos conviene. Padre, es que a mí me cuesta muchísimo dejar esta relación. Padre, a mí me cuesta muchísimo salir de esta situación en conflicto. ¿Y tú cómo estás viviendo eso? No, Padre, yo estoy muy bien, yo amo mucho, pero yo siento que la persona que estoy ahí luchando es una persona que no me está haciendo bien para la vida y yo siento que me está haciendo sufrir, llorar, me está maltratando, me está pisoteando. Y tú te has preguntado, ¿esa sí es la voluntad de Dios para tu vida? Padre, es que yo la amo mucho y el amor puede con todo. Sí, el amor puede con todo, pero Dios no quiere verte destrozado y humillado. Dios no quiere verte pisoteado. Y Dios de seguro te está demostrando por muchas partes que no es allá, sino que es aquí donde Él te está esperando con otra persona que te va a valorar y te va a hacer plenamente feliz. Y te va a dar el puesto que llevas. Y así como ese ejemplo podemos poner infinidad de los mismos. Padre, es que mi familia está muy mal. Es que en mi familia mis hijos son los que están mandando. Pues papá, mamá, cójanse bien los pantalones. Que los que tienen que hacer la voluntad de los padres son los hijos. Y no los hijos la voluntad. Y no los padres la voluntad de los hijos. En una familia es importante siempre, siempre que los papás tengan claro hacia dónde van, hacia dónde tienen que tender para poder hacer, para que los hijos puedan hacer lo que los papás desean para sacar adelante la familia. Tercera enseñanza. Para lograr conseguir la voluntad de Dios, necesitamos 3 cosas que enumero muy sencillo. Primero, la oración. La oración. Decía un padre, profesor de la universidad, que a muchos de nosotros nos dio clase un salesiano. El padre Hernán Cardona, biblista, nos decía, ¿qué es la oración? Es purificar los sentimientos. Es purificar los sentimientos. Yo quiero que usted aprenda, querido hermano, a orar. A orar. La carta a los hebreos ayer nos decía que el Evangelio de ayer nos decía que necesitamos siempre la fuerza del Espíritu Santo. Incluso nos decía, el único pecado que no se va a perdonar es la negación contra el Espíritu Santo. Oren y pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es la voluntad de Dios. Segundo, del tercer punto, discernimiento. La oración nos tiene que llevar a discernir.
Discernir significa entrar en lo profundo del corazón de Dios, entrar en lo profundo de la palabra para saber qué me está pidiendo Dios, para poder quitar, escúchelo, quitar de la vida lo que no nos hace mal. Y ustedes han visto que cuando uno hace una herida, se hace una herida, el proceso de cicatrización no es fácil, es doloroso, pero luego va quedando parejo. Pues haga ese discernimiento y pídale a Dios que le ayude a quitar de su vida lo que no te permite hacer su voluntad. Voluntad. Y tercero, la Eucaristía y la palabra. Así como nosotros en la medicina necesitamos medicamentos, antibióticos para poder curar, para poder sanar, esos son los mejores medicamentos que usted y yo tenemos. La palabra, que es una carta de amor y un consuelo del Señor para curar las heridas, y la Eucaristía, que es el alimento que nos fortalece, que nos ama y nos ayuda. Si usted me pregunta a mi Padre, ¿usted como sacerdote siente que es muy fácil hacer la voluntad de Dios? Yo le tengo que decir que no, que no, que no. Y a mí toda la vida, se los comparto, me ha hecho mucho eco y siempre lo escucho aquí, incluso no en celebraciones, sino meditando en la vida, a veces hasta jugando fútbol o montando bicicleta, siempre se me viene el texto a la carta de los Hebreos. Cristo con lágrimas en los ojos, sufriendo, llorando, aprendió a obedecer. Y hacer la voluntad de Dios siempre nos va a costar. Nos va a costar porque creemos que nosotros construimos nuestra propia felicidad. Y discúlpenme la expresión, no seamos ingenuos. La felicidad nuestra no es la que construimos nosotros, es la que Dios nos da, es la que Él nos quiere dar. Colóquese en esa tarea entonces. Cuesta, yo se los digo, yo también estoy pasando en ese momento por un momento de cruz personal y a veces no lo logro comprender todavía, pero lo más lindo es descubrir que poner los ojos en el Señor para que sea Él quien nos haga plenamente felices. Amén.